Buenos días, vamos a compartir nuestra experiencia. Aquí. Muy bien, como introducción a escala mundial vemos que el alcance, la intensidad y la frecuencia de las catástrofes va en aumento. Desde el 2020, pues más de 16.000 catástrofes han ocurrido en todo el mundo, afectando a muchísimos pacientes y con unos costes económicos muy elevados. Como experiencia reciente, además de la Dana, pues en el 2021 tuvimos la experiencia de la nevada por la Filomena aquí en España. Es importante destacar que los pacientes renales son especialmente vulnerables, dado que el impacto de la catástrofe en ellos es desigual. Recordar que la diálisis es un tratamiento vital, por lo tanto es muy importante, y gestionar de forma segura las terapias de sustitución renal requiere tanto una gestión sólida como una provisión constante de recursos y también la reducción de los riesgos cuando vemos la interrupción de estos recursos. ¿Y qué es lo que pasa? Que frecuentemente las organizaciones nacionales de emergencias no reconocen la urgencia de proporcionar estas terapias a nuestros pacientes. Curiosamente, el 6 de febrero este trabajo fue aceptado en el JSON, que es una revisión de más de 3.000 artículos y proponen pues un mapa de ruta y una propuesta sobre el abordaje el manejo de las catástrofes y la reducción de los riesgos asociados. Y bueno, pues muy contentos porque estamos totalmente alineados con este artículo en cuanto a la gestión que tuvimos con la Dana. Nuestro objetivo es compartir nuestra planificación y la respuesta sanitaria que tuvimos ante este evento. Y bueno, de las 49 clínicas que tenemos en Diaverum España, 20 corresponden a centros en la Comunidad Valenciana, de los cuales 13 en Valencia capital. Como bien sabemos, el 29 de octubre en la Comunidad Valenciana sufrió la Dana con graves inundaciones que afectó a zonas muy específicas. Y bueno, ese día decir que las sesiones de diálisis se llevaban a cabo de forma normal y sí con algunas dificultades ya para el retorno de los pacientes a su domicilio. Y bueno, ya por la noche veíamos estas imágenes y al día siguiente pues teníamos estas otras imágenes catastróficas y que nos preguntábamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues esa misma tarde-noche del martes 29 de octubre pues ya pusimos en marcha las reuniones con nuestro comité de crisis para la ejecución de nuestro plan de contingencia. Por lo tanto, ya el miércoles 30, o sea la primera mañana posterior a la Dana, pues veíamos que teníamos inaccesibilidad en áreas específicas como Catarroja, Chirivella, Torrente y Alfafar. Algunos centros pudieron trabajar, pero sin comunicaciones ni transporte, los pacientes tenían que llegar por sus medios propios y por lo tanto hubieron 3 centros que no estaban operativos ni teníamos posibilidad de dializar en ellos. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo la reubicación inmediata de 280 pacientes en las próximas 24 horas. ¿Vale? Esta fue la estructura de nuestro plan de contingencia, tiene 10 elementos que iré contándolos de forma ágil y bueno, dentro de las acciones inmediatas fue el plan de comunicación, el número 1, que fue el más importante porque la comunicación con los centros de diálisis, autoridades sanitarias, hospitales de referencia y Alser fue muy importante porque teníamos que hacer un contacto inmediato para poder hacer la movilización de esos pacientes. Otro punto importante fue la organización y el acceso a la información de los pacientes, no solamente los datos de contacto, sino también la información médica. Recordar que también las comunicaciones se interrumpieron, entonces era necesario contar con esa información para priorizar la atención de pacientes pues, que tuviesen urgencia dialítica o por su situación clínica. El mayor desafío que presentamos aquí fue la accesibilidad, las comunicaciones y el transporte. Es importante decir que Diaverum puso a disposición los taxis privados para poder agilizar el proceso de arribo de los pacientes a los centros de diálisis. Tuvimos también la colaboración de las unidades de emergencia, los pacientes también llegaron por medios propios. Y bueno, lo más importante de este aspecto es que este plan de comunicación sólido garantizó pues, que hubiese un flujo de información concreta, precisa y oportuna, que pudiéramos tener en comunicación fácilmente y transmitir las acciones de nuestro plan de acción y, por supuesto, también la información necesaria para orientar a nuestro paciente. Otras acciones inmediatas fue la disponibilidad del personal sanitario. Como he dicho, el acceso a los centros de diálisis en algunos casos estaban cortados, teníamos que cuantificar el personal que teníamos disponible, proporcionamos alojamiento en hoteles cercanos a los centros de diálisis para evitar estos traslados del personal y también poner transporte a su disposición. Y por otra parte también incorporamos personal de fuera de Diaverum para la colaboración y ayuda y relevo de nuestros compañeros y de diferentes áreas vinieron a colaborar.
¿vale? Otras acciones que ya se habían ejecutado de forma y que forman parte de nuestro trabajo habitual y otras acciones paralelas fue la preparación anticipada frente a eventualidades. Por ejemplo, la falta de suministros, de materiales, de agua o de electricidad, todo eso lo teníamos puesto en marcha, y en cuanto a los materiales y suministros, pues también la gestión digitalizada del stock que tenemos en las clínicas y el sobredimensionamiento de materiales pues nos asegura tener material suficiente con pedidos extraordinarios y también pedidos urgentes. Bueno, ya hay muchísimas anécdotas para contar respecto a esto. Otras acciones fue establecer puntos de ayuda, proporcionando artículos de primera necesidad, tanto a pacientes, personal y familiares, porque pues no había nada a disposición en ese momento. Otro punto clave fue el banco de medicamentos, no solamente medicamentos relacionados con la diálisis, sino medicamentos para cualquier otra patología de los pacientes, puesto que no tenían fácil acceso a los centros de diálisis o a sus farmacias habituales. Esta es la evolución que mostramos de cómo ocurrió las diferentes acciones. El día 29 ocurre la DANA, el día 30 decidimos no llevar a cabo los tratamientos por la situación de inaccesibilidad, y entre el jueves 31 de octubre y el viernes 1 tuvimos que dializar al 90% de nuestros pacientes. Por lo tanto, este periodo fue crucial para llevar a cabo estos tratamientos, y gratamente podemos decir que ese 90% los pudimos asumir en centros de Averum alrededor de las áreas afectadas, y el 10% de esos pacientes también con la colaboración y coordinación con los hospitales de referencia, ¿vale? Para el día 7 de noviembre, uno de los 3 centros afectados en los cuales no podíamos dializar, lo pudimos rehabilitar con un proceso muy largo para poder ponerlo en marcha, y en esa misma fecha pues dimos por irrecuperable los centros de Catarroja y Alfafar, ¿vale? Esta fue nuestra dinámica de trabajo a nivel macro y a nivel micro, por lo tanto, y resaltar solamente de esta diapositiva la coordinación y colaboración con los hospitales de referencia. Hubo una comunicación muy fluida, constante, un reporte a diario tanto a los hospitales como a Consellería, y fue la clave del éxito. Dentro de esto también hubo que desarrollar y adaptar nuevos procedimientos médicos. Era la primera vez que nos enfrentábamos a una catástrofe de esta magnitud. Por lo tanto, desde Averum desarrollamos un procedimiento llamado Medidas de Acción Preventiva y Complementarias en Situación de Emergencia, donde está compuesto por 6 elementos de evaluación médica, educación al paciente, educación al personal, evaluación de los pacientes provenientes de las zonas inundadas, y también para los cuidados iniciales en el caso de infecciones agudas. Eso es parte de los materiales complementarios que diseñamos y del triaje para esta emergencia. Y otras acciones de soporte y post fue el soporte psicológico que brindamos tanto a personal, pacientes y familiares, con más de 100 intervenciones, y ayudas sociales, ¿vale? Las ayudas sociales nos referimos a ayudas económicas por parte de Averum a más de 230 profesionales. ¿Y cómo conseguimos esto? Con una grandísima capacidad de trabajo, gestión sólida, conocimiento profundo de los pacientes y de la logística del centro, una estrecha comunicación y relación con las diferentes autoridades sanitarias, una atención inmediata a las necesidades globales y una rapidísima respuesta, un plan de contingencia tanto a nivel local como los globales, el sobredimensionamiento de instalaciones y materiales, la adaptación permanente a las circunstancias y trabajar de forma estandarizada con normas y procedimientos. Y quiero no desaprovechar y decir que el motor principal para que esto se llevase a cabo fue la vocación de los profesionales sanitarios y la solidaridad de cada uno de los profesionales que intervinieron como eslabones para poder sacar adelante esta dificultad, ¿vale? Como conclusiones, que tenemos que dar visibilidad a las necesidades de nuestros pacientes renales y que es necesario desarrollar una hoja de ruta con protocolos específicos en base a la experiencia que hemos adquirido de esta DANA. Y bueno, estas son algunas imágenes, y aquí una foto 10 días después con nuestro equipo.